Dicen en la vereda que el café recuerda lo que uno le susurra al amanecer. En la hacienda La Montaña, 1931, la niebla baja como rezo y las hojas brillan con el rocío. Allí nacieron dos destinos que no debieron cruzarse. Alonso Vélez, hijo del patrón, y Rosa María Ríos, hija del capataz. Él, educado para firmar, ella para recoger. Él con apellido de periódico, ella con manos de aurora. Se vieron por primera vez en el beneficiadero, junto a la despulpadora, cuando el mundo olía a cereza madura y maderas viejas. Bastó que sus miradas tocaran para que la finca entera se quedara sin viento. Los arrieros dicen que el amor es un caballo cerrero. Si se suelta, no lo alcanza ni el propio dueño. Y ese día, el caballo echó a correr. Pero la tierra, que es sabia, no olvida. El patrón Octavio Vélez sabe que los apellidos se cuidan como se cuida el oro. Y Salvador Montoya, mayordomo de viejo fusil y sonrisa de aguardiente, no tolera que una muchacha de parcela le cambie el rumbo a su patroncito. Cuando la cosecha se vuelve promesa, alguien enciende un fósforo. El viento, que no tiene apellido, hace el resto. Y el cafetal, que todo lo escucha, aprende a hablar con fuego. Tañido leve de campana. Respiración contenida. Esta es la historia de un amor que ardió para sembrar otra cosa. Si alguna vez sentiste que la vida te quiso poner de rodillas, te invito a escuchar hasta el final. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país y ciudad nos estás escuchando? Si te conmueven estas historias, suscríbete a Voces del Pasado y deja tu me gusta. Hoy, la hacienda La Montaña despertaba antes que el sol. Se encendían fogones, olía a arepa de maíz y a parva recién horneada. Las chapoleras ajustaban pañuelos de colores y los arrieros, con sus mulas cargadas, iban dejando herraduras frescas en el barro. Desde el corredor alto, Alonso Vélez veía al mundo como se ve un mapa, todo ordenado, a escala de su apellido. Ese amanecer, sin embargo, el mapa se le torció. «Señorito, el beneficiadero está pidiendo ojo», anunció Salvador Montoya, mayordomo, uniforme de coronel viejo y machete al cinto. «Las correas de la despulpadora andan mañosas». «Vamos», dijo Alonso, con esa seguridad aprendida que siempre le quedaba un poco grande. Bajaron por el sendero de Guadua. El río cantaba con espuma. En el galpón, la máquina rugía entre tablas húmedas. Y allí, volteando cerezas con una batea de madera, estaba Rosa María. El pañuelo rojo le sujetaba el pelo. Las manos le brillaban de pulpa y el sol, que apenas asomaba, la recortaba como una estampa. Al verlo, Rosa María bajó la vista por respeto, no por miedo. «Buen día, patrón», dijo sin levantar la barbilla. «No soy el patrón», corrigió Alonso, sonriendo con torpeza. «Solo Alonso». Salvador carraspeó. Ese «solo» le sonó a sacrilegio. «A ver, mijita», dijo el mayordomo a Rosa. «Deje ese cajón y busque al maestro mecánico. El señorito y yo nos encargamos». Rosa no se movió. Metió la batea en la tolva con una precisión de músico. «Con respeto, don Salvador. Si paran la máquina, la pulpa se agria. Déjeme terminar la tanda». Alonso se quedó mirándola como se mira el agua cuando uno tiene sed. Había visto muchas muchachas de vereda, pero ninguna con ese pulso, con ese modo de decir permiso, como quien abre puerta y no pide llave. «¿Cómo se llama?», preguntó él, intentando que la voz no se le notara niño. «Rosa María Ríos». «Ríos», repitió Alonso, como quien prueba un apellido en la lengua. Las correas chillaron. Salvador soltó una maldición entre dientes y fue por el maestro. Alonso, sin oficio, quedó a 2 pasos de la muchacha y del ruido. Allí, en medio del vapor, el mundo dejó de oler a dinero y empezó a oler a vida. «¿Le gusta el café, señorito?», preguntó Rosa con media sonrisa. «Lo tomo desde que tengo memoria». «Tomarlo no es quererlo», dijo ella. «Uno aprende a quererlo cuando mete las manos. Vea». Le enseñó a palpar la cereza roja, a distinguir la que canta y la que calla, a oír la diferencia entre el grano que flota por liviano y el que se queda porque tiene promesa. En sus manos, el oficio parecía rezar.
Alonso, que había aprendido el precio del café en cifras, entendió por primera vez su valor en piel. Llegó el maestro. Ajustaron poleas y la máquina se calmó como mula con voz conocida. Antes de irse, Rosa lo miró a los ojos. Apenas un segundo. Fue suficiente para que Salvador apretara la mandíbula. «Mucho cuidado, señorito», dijo el mayordomo ya en el corredor. «Las miradas en vereda son como pólvora seca». «¿Y si el viento no sopla?», intentó Alonso. «Sopla siempre», murmuró el otro. «Y si no, uno lo paga para que sople». Esa noche, en el comedor grande, don Octavio Breles, patriarca de bigote pulcro y reloj de cadena, preguntó por números. La alianza con los compradores de Manizales necesitaba puntualidad y volumen. Alonso respondió con exactitud. Dijo rendimiento, dijo precio del quintal, dijo bonificación por humedad. «Bien», cerró don Octavio. «Que no falte disciplina. En la finca como en el país, las cosas se sostienen con orden». Alonso asintió. No dijo que ese día el orden se le había llenado de otra cosa. Cuando subió a su cuarto, el olor a pulpa seguía ahí, debajo del almidón de la almohada. Al otro día, buscó pretextos para bajar al beneficiadero. Llevó aceite, luego soga, luego nada. La vio de nuevo. El saludo se les volvió hábito. Ella le enseñó a sembrar sombreaderos, a leer las nubes del mediodía, a oír el rumor de los guaduales cuando anuncian truenos. Cuando el guadual se calla hay susto. Eso me lo enseñó mi papá. El papá tenía nombre de tierra. Jacinto Ríos. Salvador Montoya empezó a poner sombra donde había sol. Preguntó por Rosa en la cocina, preguntó por Alonso en la oficina. Acomodó horarios con malicia. Al tercer día, se apareció en el galpón con una botella de aguardiente y 2 risas guardadas. «Mijita», le dijo a Rosa, «usted se me da a recoger a la ladera de atrás. Deje a otra en la máquina. Y usted, señorito, mejor suba a leer papeles, no sea que el patrón nos coja desviados». Alonso quiso replicar. Rosa le puso un dedo en la muñeca. Apenas un roce. «Tranquilo. El café no se aprende a los gritos». La ladera de atrás quedaba lejos, por un camino de piedra. Al rato, la lluvia cerró el cielo como cortina. Rosa se cubrió con el pañolón y siguió cantando bajito un bambuco. Entonces oyó pasos. No eran los de una chapolera. Eran pasos de bota. Salvador la alcanzó entre los arbustos. «¿Por qué se me esconde, niña?», dijo con voz de lobo dormido. «Uno aquí es familia, ¿no? Familia es mi papá, y familia no se toca sin permiso». Él sonrió torcido. Dio un paso más. Otro. Cuando la mano del mayordomo quiso aprender una piel que no le pertenecía, sonó un trueno. Y detrás, la voz de Jacinto. «Se respeta». El capataz bajó como río crecido, machete en vaina, ojos de trueno. Salvador se retiró un paso, luego otro. Rió. «No se me alborote, Jacinto. Uno viene a trabajar, no a rezar». «Entonces trabaje, y rece por lo que pensó hacer». El aguacero limpió la escena. Rosa llegó al rancho con los hombros tensos. No lloró. Jacinto no preguntó. Le calentó agua panela y le dio silencio, que es la sopa de los hombres de campo. Esa noche, Alonso llamó a Salvador a la oficina. «No la vuelva a mandar sola a la ladera», pidió. «¿Y desde cuándo me manda usted a mí?», replicó el mayordomo. «Uno obedece al patrón». «Yo se lo digo como jefe de cuadrilla», mintió Alonso, para no nombrar el corazón. «Hay cosas que se hacen con 2. Ya vio el aguacero». Salvador lo midió. Vio debilidad y vio peligro. Y los hombres como él saben qué hacer cuando ven ambas cosas juntas. Prender fósforos. Al tercer domingo, Alonso fue a la capilla de la vereda. Sentóse atrás para no nombrar la ausencia. Entre los rezos, vio el pañuelo rojo de Rosa. Comulgó sin gusto. Afuera la esperó con torpeza de niño grande. «¿Me permite caminarla hasta la quebrada?». «Camíname el silencio», dijo ella, sonriendo. «El resto me lo camina el río». Anduvieron. Habló él de libros. Habló ella de nubes.
Se prometieron nada con palabras y todo con mirada. «Si esto lo sabe su papá, se asusta», avisó. «Si lo sabe el mío, estalla. Entonces, que no lo sepan todavía». En la piedra grande, donde el agua se hace espejo, él tomó su mano. El guadual, esta vez no se cayó. Aplaudió despacio como viejo que entiende y aprueba. Arriba, en el corredor, don Octavio y Salvador contaban mulas. No vieron la cena. La finca, por ahora, les obedecía. Pero el café que todo recuerda, ya había memorizado un nombre nuevo: Rosa. Y cuando el café aprende un nombre, no lo suelta así nomás. La cosecha grande llegó con cantos y ampollas. La finca se llenó de voces, chapoleras de risa franca, arrieros de copla, niños jugando a esconderse en los costales. Rosa y Alonso se veían en los entretiempos, sin tocar lo suficiente para pecar, ni tampoco para olvidar. Un pañuelo atado a una guadua era su código. Si estaba, había camino. Salvador afinó su olfato de sabueso. No necesitaba ver para saber. Bastaba cómo miraban cuando fingían no mirar. Decidió torcer el río. Habló al oído más antiguo, el del patrón Octavio. «Don Octavio, pido permiso para una corrección», dijo. «Las muchachas han aflojado disciplina, y hay quien se cree oficios que no le tocan». «Hable claro», pidió el patrón sin levantar la vista del libro de cuentas. «La hija de Jacinto anda enseñándole a su hijo las mañas del beneficiadero». «¿Mi hijo aprendiendo mañas de vereda?», se inclinó Octavio serio. «El señorito es curioso, sí. ¿Y la niña airosa? Uno respeta pero no alimenta cuentos». Octavio cerró el libro, llamó a Alonso. «Aquí no críe gallos sin corral», sentenció. «A la gente se la quiere bien, con paga, con techo y con orden. Si a usted le sobra curiosidad, se me la guarda en un cajón. ¿Estamos?» «Estamos», dijo Alonso. No explicó que el cajón ya no cerraba. Bajó al rancho de Jacinto con el corazón en la cara. Rosa lo esperaba junto al fogón, revolviendo frijoles con cilantro. «¿Habló con su papá?», preguntó ella sin rodeos. «Habló conmigo», corrigió él, «y habló como patrón». «Entonces toca que hablemos nosotros como gente», dijo Jacinto, que había escuchado desde la puerta. «Muchacho, yo no le niego al amor la entrada a mi casa. Lo que le niego es la injusticia. Si usted viene, viene derecho, con palabra, si no me respeta el rancho». Alonso se sentó con humildad que le salió verdadera. «Don Jacinto, no vengo a prometer cielo ni a poner cadena. Vengo a aprender a no hacer daño. Deme tiempo». «El tiempo aquí lo dan los aguaceros, y el mayordomo anda sembrando nubes negras». A la semana Salvador entró al beneficiadero con 2 guardias y una sonrisa afilada. «Por orden del patrón, la familia rota», dijo a anunciar. «Jacinto pasa a la cuadrilla de arriba, la muchacha a la cocina de la casa, y cuidado con confundir corredor con camino». La cocina quedaba cerca del comedor grande. Rosa de delantal blanco llevando bandejas, alumbrando con sus ojos la penumbra de madera. Alonso ya no podía bajar sin ver y don Octavio ya no podía ver sin sospechar. Una noche de luna quieta, Salvador esperó a Alonso en el patio. «Acompáñeme, señorito, le quiero mostrar una cosa». Lo llevó hasta el borde del cafetal viejo en la ladera menos cuidada. Costales vacíos, paja seca, hojas acumuladas. Salvador sacó una caja de fósforos y la hizo sonar sin encender. «¿Sabe?», dijo, mirando a la noche. «El café es agrio cuando se le mete gente blanda. Yo le puedo limpiar la finca de blanduras». Estiró el fósforo. «Con esto se corrigen muchos rezos». Alonso retrocedió, helado. «¿Está loco?». «Estoy al servicio», sonrió y guardó la caja. «Avise. Si sigue el juego con la muchacha, uno prende una esquina y el viento hace oficio. El patrón cobra el seguro, el periódico dice tragedia, y aquí no ha pasado nada». «Si toca una hoja», dijo Alonso, con una firmeza que no sabía que tenía, «se acaba su uniforme». «Mi uniforme no se acaba», respondió Salvador. «Cambia de dueño». La amenaza no era teatro. Alonso entendió por fin de qué estaba hecho el poder que lo rodeaba: de favores con pólvora. Esa misma noche subió a hablar con su padre. «Está despedido», dijo, temblando de rabia. Amenazó con quemar el cafetal. Don Octavio se puso de pie, enorme. «¿Me vas a enseñar a mí a manejar mi gente?». «No es gente, es mala sombra». «Es mi sombra entonces, y en este país uno aprende a caminar con ella».
El golpe no fue con mano. Fue con una frase que Alonso ya había visto en los ojos de su viejo. Primero el apellido, después la vida. Bajó del corredor con las piernas flojas. En la cocina, Rosa recogía platos. Al verlo entendió todo sin palabras. «Yo no voy a ser gasolina de nadie», dijo ella. «Si toca huir, huimos. Si toca quedarse, nos paramos firmes». Alonso la miró como se mira a la patria cuando uno la quiere de veras, con miedo y con ganas. «Quedémonos. Pero juntos no basta. Hay que traer luz». «¿Qué clase de luz?» «La que quema sin matar». La miró a los ojos. Evidencia. Aquella palabra no era de vereda. Rosa la repitió como quien aprende una nota nueva. E-vi-den-cia. Si Salvador prende un fósforo, que arda su nombre. Comenzaron a vigilar. Jacinto anotaba movimientos de bodega. Rosa memorizaba horarios y encargos. Alonso se metía a libros que siempre había firmado sin leer. Descubrieron compras de queroseno para lámparas que no correspondían, recibos a nombre del partido de Montoya, promesas de comisiones. El guadual esas tardes no se cayó. Los viejos dicen que cuando la vereda se despierta, la finca tiembla. Un jueves, la tarde olió a tormenta. El viento entró por donde nunca. Salvador bajó con 2 hombres, cada uno con un bulto que no era de maíz. Rosa vio desde la ventana de la cocina, Alonso desde el corredor, Jacinto desde la sombra del trapiche. «Hoy», dijo Salvador mirando el cielo, «hoy aprende la finca a obedecer». Y encendió el primer fósforo. El fuego empezó pequeño, tímido, como niño que aprende a caminar. Salvador acercó la llama a la paja seca y sopló con paciencia de oficio. El viento, que ese día era de abajo hacia arriba, hizo lo suyo. La esquina del cafetal viejo se vistió de naranja. Los 2 hombres reían sin dientes. Rosa dejó caer la bandeja. Alonso corrió escaleras abajo. Jacinto le ganó la curva al miedo y llegó primero con cubos. Los arrieros, al ver la lengua de fuego, soltaron cuerdas y fueron por agua. Las chapoleras se hicieron fila hasta la quebrada. La finca, que había aprendido a obedecer por hábito, aprendió ese día a obedecer por amor. «¡A la linde, que no pase a las matas nuevas!», gritó Jacinto, con voz de general limpio. Salvador miró la escena, sorprendido de que los peones no corrieran al contrario. Calculó, medió, sacó otra caja de fósforos. Cuando iba a encender la segunda esquina, Alonso le torció la muñeca con una furia que no le conocía. Se acabó. Chocaron como toros. El machete de Salvador cayó a 2 metros, pero su fuerza de perro viejo alcanzó para golpear a Alonso en la cara. Rosa se interpuso con un balde y le tiró agua en el pecho. «Lárguese de nuestra finca». «¿Nuestra?», rió Salvador, escupiendo la palabra. «La finca es del que manda». «Hoy mandan los que la salvan», contestó Jacinto, poniéndose hombro a hombro con Alonso. El fuego, entretanto, se subía a los guaduales como quien sube por escalera de risas malas. Tronó un verde. Las chispas querían brincar el camino y morder las matas nuevas. Rosa vio la ruta del viento y entendió. Si el fuego cruzaba el canal, no habría quien lo parara. «¡Caben!», gritó. «Zanja, a pico y pala». Los hombres se miraron. Una zanja, en ese polvo endurecido, era cosa de horas, no de minutos. Rosa tomó el primer azadón. Le reventaron las manos en 2 paladas. No paró. Las muchachas la imitaron. Los arrieros soltaron estribos y cayeron a suelo. Jacinto marcó la línea. Alonso cargó agua. Doña Carmen, cocinera, llevó sal para los labios y paños mojados para los ojos. Salvador, comprendiendo que el incendio ya no era suyo, retrocedió hacia la bodega. Pensó en quemar recibos, en quemar libros, en llevarse lo que pudiera. Alonso lo vio. Lo siguió. Entró Salvador al cuarto de cuentas. Buscó el cajón. Abrió. Papelitos con su nombre, compras de queroseno, adelantos del partido. Tomó una vela. La acercó. En ese instante, Alonso lo embistió contra la mesa. La vela cayó al suelo. La llama lamió la alfombra. El cuarto ardió primero que el cafetal. «¡Apague, bruto!», gritó Alonso. Desesperado.
¡Apague, bruto! Salvador lo empujó y salió con los bolsillos llenos. Alonso, tosiendo, recogió a manotazos cuanto documento pudo y los lanzó por la ventana a la pileta del patio. Un cuadro del abuelo se prendió por el borde y se desplomó como árbol viejo. Entró Rosa con un balde en la cabeza. «Aquí», ordenó con voz que no dudaba. «La mesa». Voltearon la mesa sobre las llamas, no alcanzó. Jacinto llegó con un costal empapado y cubrió la puerta. El humo se hizo noche. Gabrieles no había en esta historia, pero en ese cuarto, los tres, hija, padre, muchacho, tenían el mismo apellido, los que no se rinden. «¡Fuera!», gritó Jacinto, empujándolos. «¡Fuera, carajo!». Salieron a trompicones. El techo crujió. Se vino un pedazo con chista. Rosa resbaló. Alonso lanzó del codo. El aire afuera era milagro. Mientras tanto, la zanja empezaba a hacer línea. Los baldes, música. La quebrada, comadre. Doña Carmen echaba aguardiente en cucharadas pequeñas para que la gente no se cayera antes de tiempo. Los niños formaban cadena de piedras para zanjar más hondo. El fuego, al llegar al corte, se detuvo como caballo que ve abismo. Salvador, viendo que el incendio se le volvía juicio, corrió hacia la carretera. Alonso lo alcanzó en la portería. «Usted no se va». «¿Y quién me amarra? ¿Usted, patrón de papel?» «Yo, hombre de finca», dijo Alonso, con la cara tiznada, «y la vereda que hoy manda». Detrás de él llegaron Jacinto y dos arrieros. Salvador sacó un revólver pequeño de la pretina. Dudó un segundo. El segundo se hizo eterno. El disparo no sonó, porque Rosa desde la zanja gritó un nombre tan fuerte que rompió el aire. «¡Jacinto!». El capataz giró la cabeza. Ese gesto le salvó la vida. La bala pasó rasando la pared. Alonso se lanzó. Salvador mordió el polvo por primera vez en la finca. «Aquí no», dijo Jacinto, quitándole el arma. «Aquí la justicia no es pólvora, es cara». Lo ataron a una columna del corredor, con las manos adelante, para que viera cómo la finca se salvaba sin él. Al atardecer, quedaban brasas aisladas. La zanja era cicatriz reciente. La casa humeaba por el cuarto de cuentas, pero el beneficiadero seguía en pie. Las matas nuevas estaban a salvo. La vereda entera, que en otros tiempos se habría ido a dormir con la tragedia ajena, se quedó hasta el último balde. Don Octavio bajó del corredor cuando ya no quedaba espectáculo. Miró a su hijo con una mezcla de orgullo y rabia. ¿Quién autorizó a esa gente a quedarse? ¿El fuego? Y yo. El viejo tragó su orgullo. Rosa tenía los brazos en carne viva por el roce de los costales mojados. Doña Carmen le puso manteca y hojas de plátano. Jacinta se sentó por primera vez en 20 años en el escalón del corredor grande. Mañana viene el seguro. Que nadie hable de nombres. Lucía no existe en esta historia. Quien habló fue Rosa. Aquí no hay que callar. Aquí hay que decir. Si no, vuelve. El patrón la miró, sorprendido de que una muchacha de cocina le hablara con esa verdad. Alonso no apartó la vista de su padre. Mañana, antes del seguro, vamos a Manizales, a la alcaldía, a dejar constancia. Miró a Salvador amarrado, con nombre y apellido. Salvador escupió sangre y risa. Ustedes no conocen este país. Jacinto le sostuvo la mirada. Lo hemos caminado con los pies. Por eso lo conocemos mejor que a usted. Esa noche, Rosa y Alonso se quedaron en el corredor, sentados sin tocarse. El cafetal. A la madrugada, Alonso, Rosa y Jacinto bajaron a Manizales con una carpeta húmeda, recibos, papel quemado pero legible, un frasco con restos de queroseno y 3 firmas que valían más que un sello, la de la vereda. En la alcaldía, el secretario los miró con la condescendencia de quien acomoda sombreros ajenos. ¿Denuncia contra quién? Salvador Montoya, dijo Alonso. ¿El mismo que trabaja con el diputado? El mismo que casi nos deja sin finca. El secretario tomó nota con tinta lenta. Jacinto habló con voz de pared. No venimos a llorar, venimos a constatar, para que si un día falta nombre, no falte papel. El alcalde, hombre de bigote apurado, los recibió con café. Vio el frasco, olió, frunció el ceño. Leyó.
preguntó. Esto es grave. Miró a Alonso. ¿Y el patrón? Aquí estoy, dijo una voz detrás. Don Octavio había bajado en coche propio. Entró serio, con el orgullo desarmado por una noche larga. El mayordomo actuó por su cuenta. La finca no ordenó delito. Rosa sostuvo el aire y la dignidad. La finca somos todos, respondió. Y ayer la salvamos todos menos él. El alcalde pidió detener a Salvador preventivamente. Un guardia salió con papel y fusil. Don Octavio pretendió cerrar carpeta ahí. Alonso no lo dejó. Además, añadió, pedimos cambio de administración. La finca seguirá, pero no con sombras. Mi propuesta, cooperativa de los trabajadores. Cuentas claras, pago justo por carga y participación en la ganancia. El alcalde lo miró como se mira a un joven que se atreve. Eso lo decide el dueño. Don Octavio respiró hondo. La disyuntiva era más vieja que él. ¿Nombre o justicia? Miró a Rosa, a Jacinto, a su hijo tiznado como peón. Miró el frasco. Miró la ciudad por la ventana, edificios nuevos, gente de sombrero, el país estirándose hacia otro siglo. La finca es mía, dijo. Pero el café no. El café es de quien lo levanta. Se quitó el sombrero. Empecemos la cooperativa. Rosa bajó los ojos para que no se le notara el temblor. Jacinto apretó el sombrero contra el pecho. Alonso sintió por primera vez que la palabra apellido podía significar otra cosa: servir. La noticia corrió por la vereda más rápido que el silbido del tren. Los viejos fueron a mirar si era cierto. Doña Carmen lloró limpio. Los arrieros trajeron guadua para una caseta nueva. Los niños pintaron letreros torcidos. Cooperativa La Montaña. Rosa escribió la acta con letra firme. A media tarde, los guardias volvieron con Salvador. Esposado, ojos de perro en jaula. Don Octavio se cuadró frente a él. Usted me sirvió muchos años. Yo le pagué con sueldo y confianza. Usted me paga con pólvora. No vuelva a pisar esta finca. ¿Y el partido? Rió él. El partido no se deja. La vereda sí, replicó Jacinto. Lo montaron al carro. Rosa se acercó y, con una calma que helaba, dijo: no me debe disculpas a mí. Cómprele jabón al río. Salvador escupió al suelo. El guardia cerró la puerta. Esa noche, por primera vez, Rosa y Alonso caminaron sin esconderse hasta la piedra grande. El cielo, lleno de brasas de verdad. El guadual de fiesta. ¿Y ahora?, preguntó ella. Ahora trabajamos y después vemos si el amor sabe esperar. No quiero que digan que lo hicimos por ternura. Quiero que digan que lo hicimos por justicia y que la ternura se nos quedó para después. Rosa sonrió con esa tristeza dulce que tienen los boleros. Después existe si uno lo siembra. Se dieron un beso breve, limpio, como agua de páramo. El café aprendió ese sabor. La cooperativa empezó con errores y con ganas. Hubo discusiones por centavos, por turnos, por quién firme primero. Los hombres aprendieron de libros. Las mujeres enseñaron de vida. Rosa se encargó del beneficiadero. Orden, higiene, tasa de humedad. Alonso, de cuentas claras y contratos sin trampa. Jacinto, de que nadie se quedara sin voz en la asamblea. Don Octavio se volvió una sombra respetuosa. Firmaba cuando tocaba, opinaba cuando le pedían. Aprendió a sentarse en la banca de abajo. No le dolió, lo alivió. Al año, la finca vendió el mejor café de su historia. No por casualidad, por método. Lo tostaron con cuidado, lo empacaron con orgullo, lo mandaron con etiqueta nueva. La Montaña, café de manos bonitas. Un periodista de Manizales, curioso, subió a hacer crónica. Descubrió algo más que buen grano. Encontró gente derechita. ¿Y el amor?, preguntó la ciudad, que siempre tiene hambre de novela. Rosa y Alonso no dieron titulares. Vivieron a la vista, sin esconderse, sin casarse todavía, por decisión de ambos. Querían llegar a la boda sin deudas de poder. La vereda, que todo comenta, ese año aprendió a callar bonito. Un junio de cielo limpio, la cooperativa organizó su primera fiesta del café. Hubo pasillo y bambuco, panes con cuajada,
tiple y aguardiente. Rosa bailó con Alonso una pieza que parecía escrita para ellos. Jacinto lloró de contento, discretamente, detrás de una columna. «Mija», le dijo luego a Rosa, «si yo me muero mañana, ya me voy con el pecho planito. Hicimos casa para otros». El destino, que conoce de ironías, pasó la factura 2 semanas después. Jacinto resbaló en la ladera mojada y se fue por la zanja vieja. El golpe en la nuca fue limpio. La muerte, rápida. No hubo culpables ni sombras, solo lluvia mal puesta y bota cansada. La vereda lo veló con flores de cafeto y hojas de guayabo. Rosa no lloró en la sala. Lloró al amanecer, en la piedra grande. Alonso le sostuvo el silencio. Doña Carmen sopló el fogón para que el agua hirviera de una vez, como si eso apurara el duelo. «Mija», le dijo luego a Rosa, «si yo me muero mañana, ya me voy con el pecho planito. Hicimos casa para otros». El destino, que conoce de ironías, pasó la factura 2 semanas después. Jacinto resbaló en la ladera mojada y se fue por la zanja vieja. El golpe en la nuca fue limpio. La muerte, rápida. No hubo culpables ni sombras, solo lluvia mal puesta y bota cansada. La vereda lo veló con flores de cafeto y hojas de guayabo. Rosa no lloró en la sala, lloró al amanecer, en la piedra grande. Alonso le sostuvo el silencio. Doña Carmen sopló el fogón para que el agua hirviera de una vez, como si eso apurara el duelo. «Mija, ¿me ayuda?» «Te ayudo. Y si un día no puedo, ¿me ayudas tú a mí?» Salvador desde lejos supo la noticia por boca de una taberna. Quiso enviar pésame y no se atrevió. El país, entre tanto, se movía bajo los pies de todos. Los periódicos hablaban de nuevas leyes, de nuevas manos. Pasaron 2 años. La montaña ya no era finca, era comunidad. La cooperativa abrió una escuela en un cuarto que antes guardaba herramientas. Rosa enseñó a leer a las muchachas con los sacos de café por pizarrón. Alonso dio clases de números a los arrieros los jueves al anochecer. Don Octavio donó su reloj de cadena para rifarlo en beneficio del techo nuevo. «Nunca pensé que me iba a gustar verlos mandar», confesó. «Y mire, me gusta». Rosa y Alonso por fin se casaron una mañana sin pompa, frente a la capilla. Doña Carmen partió un pan grande como mesa. Las manos que recogían café aplaudieron sin envidia. El guadual les echó lluvia de sombra. Esa misma tarde llegó una carta con sello de juzgado. Salvador Montoya, condenado a 2 años por incendio culposo y otros por fraude. Saldría libre por reducción de pena. Rosa apretó los labios. Alonso guardó la carta. «Que salga», dijo. «A veces la cárcel no enseña, la vereda sí». No se equivocó. Un año después, Salvador regresó al pueblo sin machete ni uniforme, con la espalda doblada por un trabajo anónimo. Pasó frente a la portería de la montaña con la cabeza abajo. Rosa lo vio desde el corredor. Alonso también. No bajaron, no insultaron. La cooperativa lo dejó pasar como se deja pasar una nube, sin llamarla por su peor nombre. «El café», dijo Rosa en la asamblea de esa noche, «nos enseñó que se recoge lo que se siembra. Nosotros sembramos nosotros. Que el que ande por ahí sembrando sombras se canse solo». La risa con la que la vereda aprobó esa frase tenía sabor a vida. Años más tarde, un periodista joven, hijo de aquel primero, volvió a la finca a hacer una nota. Subió con botas nuevas y libreta limpia. «¿Cuál fue el secreto?», preguntó. Rosa, ya con canas de luna en las sienes, respondió sin poesía. «El secreto fue dejar de decir mío y aprender a decir nuestro, y entender que un apellido sin gente se quema solo». Alonso, desde el beneficiadero, levantó la vista y la saludó con una batea vacía, como quien alza copa. «Y prender otro fuego, el que calienta agua para el tinto de todos». El periodista sonrió. Hizo la foto. En el encuadre quedó la zanja vieja, ahora cubierta de flores. Quedó la caseta de la escuela. Quedó la sombra de un guadual aplaudiendo. La hacienda en la montaña ya no era la de antes. Hoy caminamos por una vereda donde el fuego quiso mandar y aprendió a obedecer. Rosa María y Alonso descubrieron que el amor no es suficiente si no se vuelve nosotros, que la justicia se escribe con manos y no solo con sellos, y que un apellido sin gente se apaga como vela sin pedernal.
La hacienda La Montaña ardió en una esquina para alumbrar el resto. Ese incendio no fue una tragedia, fue una semilla. De él nacieron una cooperativa, una escuela, un pan partido en buena mesa y un buenos días que suena igual para todos. Si alguna vez la vida te amaga con fósforos, recuerda a Rosa, a Jacinto, a Alonso. Haz zanja, llama a la vereda, guarda evidencia. Y cuando puedas, prende otro fuego, el que hierve agua para el tinto compartido. Ahora te toca a ti. ¿Desde qué país y ciudad nos escuchas? ¿Tienes en tu familia historias de fincas, de cooperativas, de amores que aprendieron a decir nosotros? Te leemos. Si este relato te tocó, deja tu me gusta, comparte con quien ame los amores que cambian destinos, y suscríbete a Voces del Pasado. Cada semana, una nueva voz regresa del tiempo para recordarnos que lo que arde también siembra.